Primera de Samuel capítulo 22. Del 1 al 2. Dice: todos, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Padre, te alabamos, te bendecimos porque tú haces todas las cosas. Te pedimos, Padre Santo, que a través del Espíritu Santo nos dirijas. Y que así, Señor, como se juntaron los afligidos, los endeudados, los de espíritu amargo hacia David, así también nosotros podamos juntarnos bajo el abrigo del Altísimo. Te bendecimos, te alabamos, Espíritu Santo. Amén. Esta es una de las cosas más interesantes, más curiosas, de cómo Dios hace las cosas que nosotros no podemos comprender. David estaba huyendo de su suegro, lo quería matar. Y resulta que David tenía un escondite favorito, Adulam. Adulam es como una zona donde hay muchas grutas. Y era favorito a él porque precisamente Adulam tiene un nombre muy padre, ahorita se las voy a decir. Pero vamos a ver qué clase de gente se juntaba con... Eso es más adelante. Aquí vemos qué clase de gente se juntó con David. ¿Qué clase de gente se juntó con David? El versículo 2, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallan en amargura de espíritu. Fíjate, ¿qué clase de gente se juntó con David? O sea, la escoria, lo peor. Y lo más interesante es que el autor nos dice, y fue hecho jefe de ellos. Imagínate dirigir a los afligidos. Imagínate dirigir a todo el que estaba endeudado. ¿Cómo le vas a pagar? Es lo mismo. Es lo mismo, jefe o capitán. Ahora todos los que están en amargura de espíritu, imagínate todos estos, unos 400 hombres en un solo lugar y teniendo a David como jefe. ¿Qué habrán pensado? Pues vayamos con David porque si su suegro lo está persiguiendo, pues no está tan mal como nosotros. No lo sabemos. Pero lo que vemos es la clase de gente que se juntó con David. Y fueron 400 hombres. No pierdan el número. A estos 400 hombres, más adelante se les llama los valientes de David. Fíjense, estos hombres afligidos, endeudados y que tenían un espíritu de amargura, de rencor, de ira, tiempo después Dios los transforma, Dios los cambia. Y en la Biblia los encontramos ahora como los valientes de David. Hicieron cada cosa, pero porque amaban a su rey. Vamos a ver unos significados. Adulam, ¿qué significa Adulam? ¿Por qué fue tan importante la tierra de Adulam para David? Porque ahí se compusieron muchos salmos. Adulam significa refugio, protección y cuidado. Y tiene varias aplicaciones. Es un refugio en el dolor, es un refugio en las pruebas, es un refugio ante la inconformidad, es un refugio ante las circunstancias más adversas. Para eso nos sirve Adulam, porque es un refugio, porque nos va a ayudar, nos va a dar un refrigerio, un respiro. Si en este lugar se espera que haya una transformación para salir victorioso ante la adversidad. ¿Sí? Recordemos que se juntaron con David porque David era un personaje carismático, pero también a David se le llegó a conocer como un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjate, de hecho David significa corazón. Es lo que significa David, una persona que tiene un corazón lo más honesto posible.
que a pesar como es honesto, pero también reconoce sus fallas, reconoce sus errores, reconoce dónde está él. No es ni más, no es ni menos, ¿sí? Simplemente reconoce quién es él. Y siempre veíamos a David, es que ¿quién soy yo para que tú, Señor, bendigas a la casa de tu siervo? Soy como un perro, soy como un animal, no soy nada, pero tú has decidido bendecirlo. Ahí encontramos el corazón de David, un corazón honesto, íntegro. Así como también la regó con mandar a asesinar a Urías Eteo, así también reconoció, he pecado, merezco morir. Y a Natán le dice, Dios te ha perdonado. Sabemos cómo entonces es importante cómo David se movía con sus emociones, se movía con su corazón. Por eso mucha gente lo seguía, porque los trataba de una manera amena. ¿Sí me da a entender? Entonces, en este lugar, Adulam, encontramos los refugios que necesitamos. Encontramos un refrigerio. Y va a depender de nosotros si permanecemos ahí. Va a depender de nosotros si estamos en la cueva. Y cuando salga de la cueva, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué aprendo estando en la cueva? ¿Qué aprendo estando en el refugio? ¿Qué aprendo de mi Dios en estas circunstancias? ¿Estoy en un lugar donde tengo respaldo? ¿Donde tengo cuidado? Sí. Pero cuando ya estoy afuera, cuando voy a salir, ¿qué aprendo ya? ¿Qué saco de aquí para allá? ¿Me doy a entender? ¿Cómo me fortalezco? Salud. Y eso es lo importante. En esta misma cueva se escribe el Salmo 62:5. Dice, solo en Dios confío, tranquilo. O solo en Dios estoy confiado, tranquilo. Pues de Él depende mi esperanza. Aquí la esperanza también se puede traducir como una cuerda. Se puede también leer así, solo en Dios confío, tranquilo, pues de Él depende mi cuerda. Cuando se pierde la esperanza o cuando se pierde la cuerda, que es lo único que te ata a la esperanza, ya no hay nada que aferrarte. ¿Me voy a entender? Cuando se va la esperanza, cuando se va esa cuerda, ¿a qué te aferras? A nada. Por eso David expresa, solo en Dios confío. Estoy tranquila, estoy tranquilo en mi alma, estoy tranquilo en mi espíritu porque sé que Dios va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. Dios me va a ayudar. ¿Cómo? No lo sé. Pero confío que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque es mi papá, porque es mi proveedor, porque es mi sanador, porque es mi guiador. Entonces, no nos soltemos de la esperanza, no nos soltemos de la cuerda. Filipenses 4:6, en la Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Sí? Filipenses 4:6 y 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo vemos la actitud ahí? Una actitud positiva, una actitud de esperanza, una actitud de estoy confiando en ti, Dios. Necesito esta situación, necesito que resuelvas esto. ¿Pero por qué? Porque estoy dependiendo de Él, porque me estoy comportando como hijo. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo. Entonces, aquí el apóstol nos está diciendo, si estamos viviendo en Cristo, vamos a tener paz, seguridad, mientras vivamos en Cristo. Si yo acudo a Cristo, pero ¿qué pasa cuando no acudo a Él? ¿Qué pasa cuando yo lo dejo de seguir? ¿Qué pasa cuando ya no confío en Él? ¿Qué va a ocurrir? ¿Seguiré experimentando esa misma paz? Exacto, ¿por qué? Porque aquí el apóstol está diciendo, es una paz mientras estés con
Cristo. Pero si no estamos con Cristo, no puedo experimentar esa paz. ¿Sí? Y es lo mismo. Pero se fijan, ¿cuál es la intención? Que para que yo esté guardado, tengo que precisamente ir al refugio. Tengo que venir a Adulam, que es Cristo. Entonces, uno de los títulos de Jesús, de los bastantes títulos, es que Jesús tendría el título del príncipe de paz. Jesús, antes de partir a la presencia del Padre, les revela quién es Él y qué hace Él. En Isaías 9:6 lo reduje y dice: pues nos ha nacido un niño y será llamado príncipe de paz. Y en Juan precisamente les recuerda, Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Fíjate, nos da el paz. Les doy paz, les doy tranquilidad. Pero paz no tan solo es que yo estoy tranquilo y seguro, sino también me habla de prosperidad, no tan solo física, económica, sino también es una prosperidad espiritual. También nos habla de una forma emocional. O sea, es una paz que engloba todo lo que somos. ¿Sí? Es una paz que pasa todo entendimiento. Por eso dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, y nos vuelve a decir, no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué yo he de temer? ¿Por qué yo he de angustiarme? Si Jesús ya me lo está diciendo, te dejo un regalo, paz. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Por qué no puedo dormir por la noche? ¿Por qué siempre, como dicen, estoy con el Jesús en la boca? ¿Por qué? Porque no he usado esa paz que Dios me dio. Entonces, yo necesito, Dios dice, ya está ahí la paz. Yo ya te di la paz, te di la tranquilidad. ¿Qué es lo que necesito? Agarrarlo. Por eso David decía, solo en Dios confío. En Él está puesta mi esperanza, en Él está puesta mi cuerda, que esta cuerda o esta paz, si yo la suelto, yo ya no voy a tener nada. ¿De quién voy a depender? Es ahí entonces que David se aferra a esa paz. ¿Por qué creen que David siempre fue un hombre que huía, que dependía de Dios en todo lo que hacía? Y lo vemos en los salmos, de una forma, algunos salmos alegre, pero también de una manera así bien triste. Y de una manera feliz, contenta y triste y así. ¿Por qué? Porque estaba dependiendo de Dios. No negaba sus emociones ni sus sentimientos. Eso hace un hombre, una mujer que está dependiendo constantemente del Espíritu. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Santo Espíritu lo estaba guiando, estaba enseñando, lo estaba moldando, lo estaba preparando. Porque sabía que si Dios le quitaba el Espíritu Santo, le iba a ocurrir lo mismo o peor que a Saúl. Fíjate, para allá iba, precisamente para allá iba. Porque Saúl desobedeció la voluntad del Espíritu y ya no dependió del Espíritu. Entonces David podía ir. Ya había visto, Saúl perdió el Espíritu. Y si Dios me lo quita, ¿cómo yo voy a estar? Es ahí donde entonces yo tengo que aferrarme a la promesa de Dios. Tengo que entonces, lo que veíamos en la mañana, si Jesús mismo está diciendo, trátalo como un gentil y publicano, entonces está diciendo que verdaderamente no es creyente. Está diciendo que no tiene pacto, está diciendo que no conoce a Dios. Eso es un gentil y publicano. Y hay que tratarlo con amor, con misericordia, pero también es como que espérate tantito. ¿Sí me doy a entender? Y es ahí donde la persona se ve si verdaderamente es creyente o no, porque el creyente precisamente se le llama creyente porque está creyendo, y se le llama discípulo porque está obedeciendo. Entonces, si no cree y si no es discípulo, entonces ¿qué es? Pues nada.
porque no está practicando lo que el Señor le está diciendo. Por eso Jesús les decía, es un gentil y es un publicano, trátalo como tal. Sin embargo, nosotros no. Jesús nos dice, les doy paz en el corazón. Yo ya te di, úsalo, tómalo. Imagínate los amargados, Mario, cómo David los hubiera instruido. Si también David estaba amargado porque su suegro le estaba persiguiendo. O sea, David no la tenía fácil. Es medio, ¿cómo se dice? No sé si algo controversial, hay una persona que está en ese estado de ánimo, pudiera ser el ministro de todos los demás. ¿Sí? Hermana, ¿Qué palabra le podría decir? al momento de que nosotros estamos, como usted, a lo mejor él estaba amargado y llegaron más amargados, pero al momento que el Espíritu Santo te da las palabras para la otra persona, pero las recibes tú primero. ¿Sí? La recibes tú primero y es de visión para tu vida también compartirlo. Claro, o sea. Podemos decir, como dicen, a buen árbol que arriba, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo también en deuda, igual con el hermano Moy, y le digo, hermano, ya no me pega, hermano, no me toca hasta aquí. ¿Sí? No quiero tocar su mano, pero Ajá. no puedo, yo que me da a mí, pero bien, porque con toda su amargura, con la niña, confiaba en Dios. Eso era lo que él lo amaba. Así es. Y yo creo que tenía muy bien el don de la exaltación, porque era animado a todos los animados. Entonces, ahora, segunda de Samuel, el siguiente libro. Vamos a leerlo todo, porque quiero precisamente que vean cómo de gente mala, de gente deshonesta, de gente enojona, de gente que dices no doy ni 3 pesos por él, cómo Dios los transforma, cómo Dios los cambia, cómo Dios los guía. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 23. Versículo 8 hasta el 39. O sea, estas gentes, ¿cuántos se fueron a la cueva de Adulam con David? 400 gentes, 400 amargados, afligidos, rencorosos, odiosos, lo peor. Imagínate. Ahora, ¿cómo cree que hubiera hecho David? Humanamente hablando. Ahora, fíjense, tiene hasta por título Los valientes de David. Dice, yo voy a leer el versículo 8, ustedes el 9, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, yo leo el 8 y ustedes el 9. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joset, Basemet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjense, ¿cuántos mató? En una ocasión, en un día. Lean el 9 ustedes. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de el Aconita, que también era uno de los 3 más famosos escudos de David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para la batalla. Se retiraron para Eleazar. Se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos 10. que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron Hasta ahí. a donde estaban. ¿Cómo le quedó la mano a este señor? Pegada a la espada. Pegado, o sea, no la podía
No podía abrir la mano por lo tenso que estaba este músculo. Háganle así, háganle así, háganle así, háganle así, háganle así, y van a ver cómo esta parte se empieza a endurecer. Pero ahora imagínate estar así constantemente. ¿Cuánta gente habrá matado? No nos dice. Pero imagínate cuántas horas no estuvo así para que ya no lo puedo abrir. 11. Después de este fue Sama, hijo de Agem, aratita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 12, lean. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Jehová dio la victoria. No nos dice cuántos mató, pero fíjate, dice él solito. No dice en compañía de, dice él solito. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en campo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Ahora, el 14, vean, lean el 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había leyendo una maldición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Qué quería David? Un vasito de agua. No, nomás dijo: yo quiero un vaso con agua de ahí. Tenía la necesidad, pero así dijo: yo quiero, así como que se me antoja. No era, se me antoja. Pero fíjense, esta gente está loca, hermanos. Versículo 16. Fíjense, ¿qué habían hecho esta gente loca? Pues si David quiere, pues vamos. De hecho, están numerados. Pero quiero que vean estos 3 que dijeron: pues si el Señor quiere agua, pues vamos a traerle su vasito con agua. Fíjate, atacaron una guarnición nomás para llevar agua. 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los valientes que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. ¿Qué habrán pensado los 3 valientes? ¿Qué habrán pensado? Ay, David, para eso la querías. Imagínate los afligidos y los amargados de espíritu. ¿Qué habrán pensado? 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó el nombre con los 3. ¿Cuántos mató? 300 con una lanza. Con una lanza. ¿Cómo le hizo? Mira. No lo sé. A lo mejor iba saliendo de uno o otro, ¿verdad? ¿Quién sabe, hombre? Se vio para matar un poco y dijo eso. Ahora, 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Fíjate. O sea, ¿cómo estaban los 3 primeros? 20, léanlo, por favor. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. ¿Cuántos leones mató? 3 leoncitos, y uno estaba en un pozo y nevando. Mario, ¿cuántos leones has matado? ¿Cuántos leones has matado?
Te la dejo fácil. ¿Cuántas ratas has matado? No solamente de ratas, de conejos y de ardillas. Pero fíjate, matar 2 leoncitos de Moab, un gatito así, 2. Es una ciudad. Moab es una ciudad, pero te dice el león de Moab, un animalote así. Más o menos. Y se me hace pequeño, ¿no? Ahí como todo, Sí. es más grande. Pero los de Moab eran fuertes. ¿Qué más? También mató a él, a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. ¿Quién descendió contra él contra un palo? Uno de los valientes de David. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Fíjate, todos los nombres que ustedes vieron eran gente amargada, gente afligida. Eran gente que no daba ni 10 pesos en el de billete por ellos. ¿Qué es lo que hace Dios? Los usa, los cambia, los transforma. De ser nada, de ser nadie, son algo, son alguien. Fíjate, por eso tenemos que venir a Adulam, para que nos transforme, para que nos renueve, para que nos guíe, para que nos restaure. O sea, de esa gente que no era nada, son los 400 valientes. Ya no eran 400, ahora 30, y de esos 30 pues había todavía 3 más valientes. Fíjate, hoy día nuestro Adulam tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Mateo 11, 28, 29. Así como fueron a David los afligidos, fueron a David los de espíritu amargado, los que debían un montón de lana, así también Jesús les dice y nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué fueron con David? Porque con David iban a encontrar descanso. Porque con David iban a encontrar un buen refugio. ¿Por qué tenemos que venir a Jesús? Para encontrar descanso, para encontrar refugio, para encontrar un refrigerio, para encontrar una renovación, una transformación. Por eso necesitamos venir a Adulam. Ya no a una cueva, ahora con Jesús. Ahí en nuestro aposento, ahí en nuestra sala. Señor, ayúdame, transfórmame, renuévame. Jeremías 29, 11, y con esto acabo. Dice: porque yo sé, Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que Dios desea darnos? Él desea darnos eso. Es más, ya no lo dio. Jeremías 29, 11. Ya no lo dio. ¿Qué es lo que hace falta? Como los valientes de David, ¿qué necesitan? Ir a Él. Es lo que necesitamos. Ya no lo dio Dios. Ahí está. Úsalo. Tómalo. Es lo que hace falta. Por eso dice: el reino de los cielos es de los valientes. ¿Cuántos valientes tuvo David? 400. Y de esos 400 resaltaban 30. Y de esos 30 resaltaban 3. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En el de los 400? ¿En el de los 30? ¿O en el de los 3? Porque aquí nos dijeron y nos dicen las proezas que hizo cada uno. Y todavía faltan más. Y así como el Señor registró las hazañas de cada uno de estos valientes, siendo nada y ahora siendo alguien, así también el Señor registra nuestras actividades. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Qué puedo hacer en Cristo Jesús? Por eso Jesús dice: separados de mí, no pueden hacer nada.